Entonces ahora sí el tema más crítico que creo al final que sí nos hizo pasar mucha roncha en la isla de Margarita. Vamos a hablar de... Hola, muy buenas. En este video nos gustaría explicarles un poco y comentarles un poco de nuestra experiencia en estos meses viviendo en la isla de Margarita. Como saben, nuestra intención era venir aquí a vivir unos meses para ver realmente cómo son las cosas en general, para ver la realidad de los servicios, para ver la realidad de las cosas que hacer, de los precios, todo en general como tal en la isla. Y bueno, ya tenemos un rato viviendo aquí y creo que ya tenemos lo que hace falta para poder dar nuestra opinión como tal, ¿no? Sí, supongo que es un tiempo prudente. Han habido cosas buenas como cosas no tan buenas, pero ya les vamos a ir comentando las distintas cosas. Y también vamos a responder preguntas en general que ustedes nos han venido haciendo en los comentarios de nuestros distintos videos que hemos ido subiendo. Así que, sin más, vamos a comenzar. El primer punto del que quiero hablar es en cuanto a los servicios, comenzando por el tema de la electricidad. Nosotros estuvimos alquilando ahí más de 2 meses y en ese tiempo se nos fue la luz unas 4 o 5 veces, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Más o menos unas 4 o 5 veces. Destacar que en esos casos, 2 veces fueron por periodos muy prolongados. Una vez se fue casi por 24 horas la luz en la zona en la que estábamos por una falla como tal en esa zona. Y casualmente ese día fuimos al sendero en el que fuimos a la península de Macanao, a la cueva de cuarzo. Aquí les dejo el video si no lo han visto. En esa madrugada se fue y llegamos súper muertos de esa excursión porque realmente tomamos muchísimo sol ese día y al llegar pues no había electricidad. Y algo muy importante es que al no haber electricidad tampoco funcionaba la bomba de agua que tiene el apartamento para poder surtir el agua y poder bañarnos y todo eso. Fue súper horrible esa parte. Ya más adelante voy a hablar un poquito del tema del agua. Y el otro caso que se fue por un periodo largo, que fue como 6 o 7 horas, había un mantenimiento anunciado para cierta hora y pues se fue un poquito después, pero por mucho más tiempo del que nos habían indicado. En ese tiempo me llamó la atención que muchos lugares tenían paneles solares y también plantas eléctricas, lo que me hace pensar que en general la isla de Margarita en el pasado pues sí pasó momentos más difíciles con electricidad, Pues sí. porque la realidad es que el tiempo que estuvimos fue decente, estuvo bien. Dentro de lo que cabe en Venezuela incluso fue bueno, Sí. porque en general sabemos que en el país pues es algo que tiende a fallar bastante. Destacar también que en general los centros comerciales, restaurantes y muchos lugares de este tipo tienen sus plantas eléctricas, como comentamos, y al momento de que se les va la electricidad a las personas, pues simplemente se dirigen a un centro comercial. Por ejemplo, nosotros que trabajamos desde casa, si se va la electricidad, pues tenemos esa oportunidad de ir al centro comercial el Sambil, o en La Vela o Costa Azul para poder aprovechar la electricidad de ahí. Además que en estos centros comerciales también tienen internet abierto. Entonces es una alternativa para nosotros las personas que trabajamos desde casa para poder pues, seguir laborando sin tanto tema cuando pasen estas cosas, ¿no? Destacar que es un muy buen internet. Sí, eso también, muy buen internet, lo que nos lleva al siguiente punto. El proveedor de internet que teníamos en el apartamento era Datalink y la verdad era bastante bueno. Si tuvimos algún tema teniendo muchos dispositivos conectados al mismo tiempo, pero eso era más por el tema del modem router como tal que había instalado en el apartamento que por el proveedor como tal. La verdad el proveedor es muy bueno y si vamos por ejemplo al Sambil, al centro comercial La Vera, el proveedor que tienen esos centros comerciales para su internet abierto también es Datalink, ¿no? El plan que había en el apartamento se pagaba $35 mensuales y era un plan de 100 megabytes simétricos de descarga y de subida. Sí hay que decir que esa velocidad solo la vimos, fue a horas de la madrugada, pero durante el día, sí, en la mañana unos 50 megas, 40 megas, y ya en la tarde sí se pone un poquito más lento y unos 10, 15 megas por ahí más o menos, pero sí estaba bastante decente y funcionó bastante bien, se fue muy poco, entonces sí, por esa parte bastante contento. Además que hay otros proveedores de fibra óptica que hemos visto que son bastante buenos, como puede ser Wave. Wave, sí exacto, como puede ser Wave, que es el internet que había por ejemplo en el Foodcard. Entonces, por lo menos por el tema de internet en cuanto a proveedores privados, pues más o menos se pueden dar una idea de los precios, $35 por 100 megas mensuales. Me parece decente, me parece bastante bien. Ok, entonces ahora sí el tema más crítico que creo al final que sí nos hizo pasar mucha roncha en la isla de Margarita, Vamos a hablar de... del tema del agua en la isla de Margarita. Entonces,
Como ya mencionamos en el video de las entrevistas, o mejor dicho, mencionaron las personas que tienen mucho más tiempo que nosotros viviendo en la isla de Margarita, que el mayor problema es el agua. Y es que en general el agua llega cada ciertas semanas a las distintas zonas. Entonces, obviamente, en un sector puede ser mejor o peor que en otro, pero lo normal es que cada 3 o más de 2 semanas, pues es que llegue el agua. Y adicionalmente, cuando nosotros llegamos, había un problema general y tenían ya muchos lugares 5 semanas sin agua, y eso hace que obviamente las cisternas o los servicios de agua potable también incrementen sus precios, pues por todo el problema que hay en ese momento. Nosotros, específicamente en el apartamento en el que estábamos, nos ponían agua que 2 veces a la semana. Sí, 2 veces a la semana, algunas veces que sí, no vamos a surtir hoy, sino que vamos a surtir el día siguiente y nosotros, ok, sí, no. Pero, Sí, sí, más o menos cada dos veces a la semana era que nos surtían agua, ¿sí? exacto, y nos ponían el agua que por media hora. Sí, entonces Sí, en el departamento sí teníamos que sí tanques. dos tanques de agua y solamente el tiempo alcanzaba que sí para que se llenara uno completamente, pues. Sí. Y de acaso que se llenara un poquito el otro, pero no daba mucha chance. Hay que destacar también que los tanques que teníamos sumados suman 2.800 litros, casi 3.000 litros, y y éramos normalmente 3 personas viviendo ahí, y sí era un poquito forzadito, había que usarlo sabiamente, había que cuidar bastante el agua, no podíamos lavar cuando queríamos, tampoco bañarnos a cada rato. Llegábamos un momento en el que deseábamos que por favor que el agua llegue el día siguiente porque ya no nos queda agua, entonces, No, y hubo una vez en nuestra primera excursión así, en la al que, día siguiente luego de venir acá. sí, nosotros llenos de esperanza, de wow, vamos a ver qué nos depara. Sí, vamos a ver. Fuimos, Los tanques están full, a estamos tope. activos, claro. Vámonos de party, vámonos a Sí, excursión y nos vamos a regresar bañándonos. Uf, qué sí, rico. un buen baño después de agarrar tanto sol, de tanto ejercicio y tal. Y es que al regresar vemos el tanque vacío, literalmente vacío. Y nosotros como que, Ya ha pasado. ¿qué pasó aquí? Y el problema era que uno de los inodoros, el flotador del inodoro, pues no estaba funcionando bien, y pues de poco a poco se fue yendo el agua, y cuando regresamos pues no teníamos agua. No había papi y mami en casa, nadie que estuviera Pendiente. vigilando a la criatura. ¿Y qué pasó? Se comió todo el agua. Se comió todo el agua así como así. Para nuestra suerte, el día siguiente llegó el agua, entonces se llenaron los tanques, Eso fue un milagro. pero esa tarde, esa noche no fue muy bonita, la verdad. Nos echamos un agüita para quitarnos eso en la piscina, pero Sí, fuimos a la no fue piscina un rato, suficiente. pero no fue suficiente, tristemente. Y obviamente este es el tipo de problemas pues cotidianos con los que te puedes enfrentar con todo el tema del agua allá Sí. en la isla de Margarita. No todos pueden tener una agüita de piscina, sino que bueno, se Claro. van a la playita y Se van a bueno. la playa y bueno, ya el tema con el agua salada y todo eso. Sí. En el apartamento en el que estábamos teníamos lavadora, más sin embargo, por el mismo tema del agua, queríamos ver si pues nos salía mucho mejor para ahorrar el agua en casa, ir a una lavandería. Y la verdad es que se nos hizo un poco costoso, ya que a la lavandería a la que fuimos nos cobraba $3.4 por cada kilo de ropa. Nosotros llevamos ropa de casi 2 semanas que teníamos para lavar, y fácil la factura llegó a $20, y adicionalmente si quieres lavar por ejemplo una cobija o un edredón individualmente, para lavar esto sale $7, $8, $9 dependiendo del tamaño, lo cual evidentemente no es nada accesible para las personas. El tema del agua bastante crítico al final. Entonces ojalá en el futuro pueda mejorar, pero sí hay que decir que tiene muchísimos años así. Entonces es muy improbable que en el corto o mediano plazo pues, eso realmente mejore en la isla de Margarita. Y también destacar de que, bueno, fuimos privilegiados, por decirlo así, porque nos llegaba el agua 2 veces a la semana. Sí. Era fijo. Entonces, Sí. imagínate todas Claro. esas personas que si duran 2 semanas sin agua, más de 2 semanas. Hay que destacar que nos llegaba es por tema del condominio, ¿no? Que Claro. se organizaba los apartamentos como tal, y pues compraban su cisterna cada cierto tiempo, y ahí en el tanque general del apartamento, después de ese tanque donde nos llegaba agua al apartamento después en las horas específicas. Otro punto muy importante, ¿no? Cuando estás en cualquier lugar, al final es el transporte, cómo te vas a mover. Nosotros en la mayoría del tiempo nos movíamos era por aplicaciones
tales como Yumi Rides o Ridery, ¿no? Ujú. O Ridery, que al final lo que hacen es pues un servicio de taxi, te ponen en contacto con los taxis y definen también los precios de las rutas, lo cual me parece buenísimo, por si acaso te quieres dar una idea antes de cuánto te saldría de cierto punto a otro punto, pues la aplicación es buenísima para eso. Principalmente nos movíamos así, también caminamos bastante, Sí, eso sí es verdad. llegamos a caminar bastante también. Y sí destacar que algunos taxistas les preguntamos y por lo menos en las zonas en las que estábamos, decía que no había mucho tema de delincuencia y que se podía caminar tranquilamente en horas de la noche. Lo hicimos muchas veces y no nos pasó nada, no hubo nada raro tampoco. Entonces, también el transporte público lo llegamos a utilizar un par de veces. El pasaje en ese momento era 7 para rutas cortas y 10 bolívares para rutas largas. Los que pagamos al final fueron rutas cortas, que si de donde nos estábamos quedando, en la urbanización Costa Azul, al Parmatodo de Playa del Ángel, que si del centro como tal, a donde estábamos quedando en Costa Azul. Eran 7 bolívares, eran rutas cortas. Y en general vimos transporte, me llegué a ver buses hasta las 8 y pico de la noche. Y los Yumis, creo que lo más tarde que llegamos a tomar un Yumi fue a las medianoche, en la que veníamos saliendo de una discoteca. Al final, si no han visto el video de cosas que hacer en la noche en la isla de Margarita, pues les invito a verlo, los voy a dejar por aquí arriba, siendo bastante bueno. Otro tema muy relacionado al transporte es el tema de la gasolina. Y es que normalmente el tema de la gasolina en las bombas dolarizadas, a 0.5 dólares el litro de gasolina, normalmente no hay nadita de cola. Nosotros cuando alquilamos nuestro vehículo para poder literalmente darle la vuelta a toda la isla, pues echamos gasolina sin ningún tema, literalmente llegamos y la bomba estaba totalmente vacía, echamos gasolina sin ningún tema, hasta caramelitos dan para ver si te llega, si quieres echar gasolina. Eso sí, en las bombas dolarizadas. Ya en las bombas de gasolina subsidiada, que bueno, al final las subsidiadas te dan cierta cantidad de litros que puedes echar en un periodo de tiempo a un precio muy reducido. Ahí sí se llegan a hacer colas bastante. Las Varias colas, horas. ¿cómo? De varias horas. Sí, ahí sí llegas a hacer colas de varias horas en las que, por ejemplo, llegas, no sé, a las 5 de la mañana y sales a las 11 de la mañana, lo cual no está mal, no es por ser conformista, pero en comparación a otros estados del país, pues la verdad está bastante bien. Y como les digo, es gasolina subsidiada, o sea, es súper barata. Eso, Gastas tu tiempo por menos $2. pues sí, la verdad es así, la verdad, al final. Delincuencia. Delincuencia, ¿sí? En cuanto a temas de delincuencia, pues obviamente, pues sí les destaco que no nos pasó nada. No hubo delincuencia. Para vernos a nosotros, A pues, nosotros, gracias a Dios. gracias a Dios, no nos ocurrió absolutamente nada. Y como les digo, llegamos a caminar de noche bastante tarde, caminamos bastante en muchas zonas y pues yo sacaba mi teléfono, el transporte público sacaba mi teléfono también, tranquilo, la verdad, sin mucho tema. Y sí, en el mismo video que les mencioné hace un momento en las entrevistas, las personas destacan cómo en los últimos años el tema de la delincuencia en la isla ha ido Ha mejorando. reducido Sí, bastante significativamente. sí, ha mejorado bastante y creo que se nota porque hay momentos, hubo una vez que una señora en el apartamento que nos estábamos quedando nos había dicho, mira, no saquen el teléfono por esta calle Ah, sí, y que eso. por aquí roban y nosotros, ¡ah! Señora, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, ¿cómo así? ¿Cómo así? Lo hemos hecho muchísimas veces, pero y sí nos contó de experiencias, o sea, personas que han robado ahí, pero sí hace unos cuantos años ya. Entonces, no te estoy diciendo que no roban, no te estoy diciendo que no es delincuencia, sí estoy diciendo que al parecer en los últimos años ha mejorado y está mejor que en muchos lugares en Venezuela. Como sabemos, en Venezuela uno de los temas más críticos es el tema de la delincuencia al final, ¿no? Y hay muchos temas críticos, pero uno de los más críticos creo yo que es la La delincuencia delincuencia. al final. Entonces, en general, yo creo que en temas de delincuencia, pues está bastante bien la cosa. Y lo que sí es algo totalmente personal es que yo sí me sentía seguro todo el tiempo. No sé qué tú opinas. No, y también hubo muchos momentos en los que estábamos caminando y había bastante vigilancia, pues había un guardia con una motocicletica o había con una bicicleta, también habían bastantes autos circulando de la patrulla, entonces, Sí. cónchale, estuvo bastante, al menos por la zona donde nosotros frecuentábamos, siempre había vigilancia, siempre había un monitoreo constante, así que eso también ayudaba a que nos sintiéramos sanos y salvos. Las que pasábamos el rato donde estábamos, pues sí se veía bastante patrulla.
Por ejemplo, en las noches cuando fuimos a varias discotecas, a las afueras de las discotecas también se veía Sí. bastante patrullaje. Y siempre estaban dando vueltas, tanteando la zona, rodeando. Sí, Sí, estaban bastante pendientes. bastante pendiente y era algo que a mí por lo menos me hacía sentir más seguro. Ok, otro punto muy importante al final son el tema de los precios. Precios en general en la isla de Margarita. La verdad, a mí en general me pareció que muchas cosas son más económicas que en otros lugares del país en el que hemos estado. Entonces, al final creo que en cuanto a la comida, los productos, pues en cuanto a precios es bastante bueno, aunque sí destacar que igual tienes que buscar bien, porque sí hay lugares muy costosos también. Eso sí. Entonces sí tienes que conocer un poco y saber dónde comprar tus cositas, ¿sí? En temas de precios de alquileres también me parecen bastante buenos. Puedes conseguir un lugar bastante bueno, con 2 habitaciones, 2 baños, bien ubicado en la ciudad por $200. Y también como está el tema de que es un puerto libre, entonces sí se reduce un poquito bastante el precio en ciertas cosas. Sí, porque al final se traducen algunos impuestos menos y adicionalmente no pagan IVA, ese 16% adicional que pagamos en casi todo el resto del país. Y obviamente es algo que nos gustó un montón. Claro, si vas a hacer un mercado, por ejemplo, y a cada artículo le reduces ese 16%, cónchale, Sí, y ahorras una cantidad considerable, considerable. al final considerable. Entonces, en tema de precios, pues me pareció bastante bien. Y sí, en ese aspecto creo que es de los mejores lugares del país donde puedes rendir mejor tu dinero al final. También subimos un video yendo a distintos supermercados a lo largo de la isla. Ese video pues mostramos específicamente los precios de los productos como tal en los anaqueles y bien puedes compararlo si vives en Venezuela con la ciudad o el estado en el que estás, y si estás en otro país pues también puedes comparar un poquito los precios a ver si se nota esa diferencia para ti también. Así que por aquí arriba les dejo el video. Ahora, cosas que hacer en la isla de Margarita. Si eres un turista en la isla de Margarita, pues hay muchos lugares muy bonitos, lugares turísticos como tal para visitar, como así hay lugares históricos también bastante interesantes. Hay playas súper hermosas, súper turísticas, que sin duda pues tienes que visitar si vienes como turista al final. Hicimos un video visitando distintos lugares turísticos, se los voy a dejar por aquí, que sin duda están súper bien. Si vas a estar unos días, si vas a estar una semanita en la isla de Margarita, pues esos lugares te pueden servir un montón. E incluso puedes ir a muchos lugares de Margarita sin gastar mucho dinero. Hay bastantes playas que quedan bastante cerca de ciertos lugares y solamente pagas un bus y puedes ir, pues, y es sumamente económico. Sí. Hubo una señora que conocimos en una de estas Las excursiones. sí, hubo una señora que conocimos en una de estas excursiones y ella nos dijo que le encantaba porque ella era de otra ciudad y vino para acá, para Margarita, y dijo que en la otra ciudad donde ella estaba, si salía era un montón de plata que tenía que gastar, porque tú sales y respiras, son $20 que gastas aquí. Pero que aquí le gusta mucho porque ella puede salir, puede ir a la playa y disfrutar, puede quedarse, no gasta tanto dinero, solamente gasta que sí para el transporte. Si ella misma se puede ir, pues solamente va, se queda a ir, contempla, se baña. Es una sensación bastante libre estar en una playa y se siente hermoso, la verdad. Pero dice eso, pues que aquí para poder disfrutar de una tarde, salir un momento, no gastas tanto dinero como gastarías en otras ciudades. Entonces, Correcto, sí. puntos, mano, puntazo. Tremendo punto. Y playas es lo que hay que sobra, así que seguramente si estás en la isla de Margarita tienes una playa cerca. Así que ve a buscarla si no la has encontrado, porque seguro la tienes cerca. Y te va a salir económico. Te va a salir... Playa es gratis, hermano. Sí. El transporte no. El Pero transporte no. ir a la playa, Si quieres pagar un toldo para estar en una sombrita, cuéntale, una mate tampoco. mango. Hay, no, ¿Qué mate mango? Una disculpa, palmerita. una palmera. Una palmera, agarras, siempre hay una palmera disponible para usted. Ustedes Claro que sí. ponen esa palmera y mire, listo, Sí, ahí se a ahorra, bañarse. no sé, dependiendo de la playa, 5, 10, hasta $15. Uh-huh. Entonces, para resumir todo, cosas que no nos gustaron de la isla. De verdad que el tema del agua es horrible. El tema del agua en la isla de Margarita es horrible, tristemente así es. Y sí, pues nos afectó un montón. Sí es algo que hay que estar bastante atento siempre. Es un dolor de cabeza del que siempre tienes que estar pendiente al final. Y el agua, pues, no es algo que podamos desistir de usar. O sea, al final es algo que utilizamos todos los días y en muchas actividades. Entonces, sí es bastante complicado por esa parte.
Del resto, la verdad, no hubo así algo que me disgustara bastante. No sé si a ti sí, el agua. Y cosas buenas, bueno, todo lo demás que mencionamos, cosas buenas por montón tiene. También quedamos picados por lo que nos faltó por conocer, pero en general, pues nos gustó todo bastante. Y para nosotros, que trabajamos desde casa, la verdad, con el tema del internet, con el tema de la electricidad, con el tema de las alternativas, por si en tu casa falla la electricidad o el internet, pues sí, bastante, nos sentimos bastante cómodos por esa parte y sí estuvo bastante bien para una persona que trabaja desde casa, pues espectacular al final. Algo que acotar, amo a esa gente. Qué gente tan bella, tan amable, Dios mío. En serio, todos son absolutamente demasiados atentos, son muy lindos. Ujú. Son unas personas demasiado agradables, muy bellas y en serio esa isla con calidad humana es demasiado hermosa, de verdad que. Sí. Entonces, al final en la isla de Margarita la pasamos espectacular. Al final, saben que nuestra idea era ir a ver cómo era la vida ahí, para ver si pues nos quedábamos ahí. Pero, Chon, chon, chon. pero al final el tema del agua sí, Crítico, sí es hermanos. bastante crítico para mí. Y siempre puedes resolver con cisternas y todo eso, Una pero botellita de agua, recargar por aquí, recargar por allá. sí. Pero sí, al final es un dolor de cabeza y algo de lo que tienen que estar pendientes. Del resto sí me encantó un montón. Y la verdad es que el tema del agua y en general los problemas que sí de luz, de gasolina y todo lo demás, algo que está presente en todo el país al final, no Sí. solo ahí. Entonces, no te puedo decir que no es el mejor lugar para vivir en Venezuela, porque la verdad es que es un muy buen lugar, sobre todo si trabajas desde casa, por ejemplo, por internet, es un excelente lugar, la verdad, Internet, bello, buenísimo. hermano. Entonces, sí, nos gustó un montón en general la isla, pero también nos gustó un montón pues, hacer estos videos en general, mostrar y conocer distintos lugares, nos gustó un montón y es por eso que al final decidimos pues, ir a otros lugares del país para poder ver cómo es la vida cotidiana aquí, para ver qué falla o qué no falla allá, para ver cosas buenas y cosas no tan buenas en general en estos lugares. Entonces nada, espero de verdad que les haya gustado todos nuestros videos en la isla de Margarita, que al final nos faltan varios videos más por subir, tenemos más contenido grabado, entonces si no se han suscrito y quieren conocer más de la isla, pues suscríbanse, tanto si viven en la isla, como si quieren visitar la isla, como si quieren vivir ahí, pues les recomiendo pues darse una vuelta por el canal, que tenemos varios videos muy interesantes y que te serán bastante útiles. Entonces al final lo que queremos hacer es conocer más lugares, aventurarnos a ir a otros lugares, vivir un tiempo en otras zonas del país con la finalidad de ver cómo es la vida y cómo son los servicios y cómo es todo en general. Incluso ahora mismo nos encontramos en el estado Anzoátegui, en Lechería, donde conjunto con Puerto La Cruz y Barcelona va a ser nuestra siguiente aventura, el siguiente lugar que vamos a conocer a fondo y que obviamente les vamos a mostrar y vamos a enseñar pues todo lo que tiene para ofrecer. Y nada, si al final no me creen que estamos aquí, bueno, ya les voy a enseñar. Ya les voy a enseñar que si no estamos en estos bellos canales, en Lechería, muy distintivo estos canales, nos estamos quedando en un apartamento vacacional por este fin de semana para poder estar aquí en un lugar súper bonito, súper precioso, pero eso sí, ya la próxima semana nos vamos a quedar en un lugar en Puerto La Cruz, ya un poquito más realista. Esta es la vida que nos merecemos, pero no la podemos tener todavía. Ya luego les muestro un video obviamente de cómo llegamos hasta aquí y les muestro el apartamento a fondo, los dos apartamentos a fondo y en general mostrar pues Lechería, Puerto La Cruz, Barcelona. Lo vamos a conocer un montón también. Si nos han seguido hasta ahora y quieren seguir conociendo el país como tal y los distintos lugares que tiene, sin duda tienen que suscribirse y estar muy atentos del canal. Ok, ahora vamos a responder algunas de las preguntas que nos han hecho. Yo la mayoría de los comentarios pues los he respondido en su momento para aclarar sus dudas de una, pero seguramente una duda que una persona tuviera, seguramente las demás personas lo pueden tener. Así que por eso voy a grabar esta parte del video en el que vamos a responder algunas preguntitas, no muchas al final. Comenzamos con este comentario de Robert Plan, que dice: buen día, ¿cómo está la criminalidad en la isla y la renta del coche? ¿Es muy costoso o no? Pues en el video en el que visitamos distintos lugares turísticos en la isla de Margarita, en ese video alquilamos un coche y en ese video pues explico
todo el tema del alquiler del vehículo y los precios como tal. Sí, para resumírselo, pues los alquileres de vehículos van desde $30 en adelante por día. O sea, un carro pequeño va de $30 en adelante. Ya obviamente si quieres una camioneta o algo más lujoso, pues sí es bastante más costoso. Claro. También que hay que pedirlo con día de antelación. Sí hay que pedirlo con día de antelación, muy buena observación. Y es que más de una vez intentamos alquilar el vehículo y siempre fue un problema. Si lo queríamos para el sábado, ya estábamos preguntando el jueves y no, ya no tenían, todos estaban reservados. No hay carros. Recomendación, pues pídenlo con tiempo, si lo quieren para un día específico, una semana de anticipación si se puede, buenísimo. Está Fabiana España que nos pregunta un video de cómo te trasladas de un sitio a otro en transporte público, tiempo de espera, precios y horarios. Pues ya comentamos un poquito en este video del transporte, la verdad no nos movimos tanto en buses como tal, ya comentamos el precio también. Lo que te puedo añadir a eso es que ya lo más temprano que llegamos a salir alguna vez fue a las 6 de la mañana de aquí y a esa hora ya obviamente pues habían buses públicos trabajando y lo más tarde que llegamos a ver transporte público, estoy hablando de buses que siguen una ruta definida, lo más tarde que llegué a ver buses fue como a las 8:30 de la noche. En su mayoría nosotros, como mencioné, nos movimos fue por taxis, más específicamente por Yumi Ride, que no me están patrocinando, ojalá lo estuvieran patrocinando, no lo están haciendo, deberían hacerlo, pero no lo hacen. Y el transporte público, pues las veces que quisimos agarrar bus fue casi de inmediato, así que diría que no se espera tanto, sobre todo en las zonas más concurridas, como pueden ser por la mar como tal. También tenemos una pregunta de Naís Barrios Ruiz que nos dice, o nos pregunta en esta ocasión, que si sabemos los precios que tenemos para ir a Isla de Coche o para ir hasta Cubagua. Sí, tenemos todo un video sobre todo ese paseo que hicimos en la isla de Cuagua. Al final nosotros pagamos por persona $55, pero era un full day, o sea, todo incluido. Comida, transporte, nos fueron a buscar al apartamento, nos llevaron a Punta de Piedras, que es donde sale el catamarán, hacia la isla de Cuagua. Nos esperaron todo el día y pues después nos llevaron de vuelta. Entonces pagamos $55 y si quieres ver un poquito más de la isla de Cuagua, pues por aquí te dejo el video como tal. Aquí tenemos varias preguntas. Vamos a ver qué podemos responder rápidamente. Nos preguntan, en cuanto al tema de la luz, ¿cómo sortean los problemas eléctricos como trabajadores remotos? Y aquí también sería bueno tener una idea de las opiniones sobre la fibra óptica, precios y mejores opciones. Bueno, como les comentamos en este mismo video, al final, si se te va la luz, se te va la internet, siempre está la alternativa de los centros comerciales, dependiendo de dónde vivas. Si te queda cerca, pues mejor todavía, para poder aprovechar la electricidad, porque ya al final ellos también tienen sus plantas eléctricas y tienen internet abierto. Destacar que el internet dura 1 hora y ya después pues tienes que utilizar una VPN para poder seguir utilizándolo más tiempo. Pero sí es una excelente manera de poder sortearlo. También está el tema de los datos móviles. Si se te va el internet, el operador telefónico de Digitel pues funciona increíblemente bien en todos lados de la isla. Te vas a una montaña Y ahí estás tranquilito transmitiendo en vivo. Buenísimo, fuimos a la isla de Cuagua y en todo el trayecto y en la isla como tal también tenía datos móviles, o sea, buenísimo. Increíble. Buenísimo ese proveedor digital. Increíble. En la isla de Margarita, los demás no tanto, la verdad, Movistar, Movilnet, los mejores digital sin duda en la isla de Margarita, y me sirvió a mí por lo menos muchas veces cuando tuve problemas con internet, conectarme con datos móviles de este proveedor. En cuanto al internet como tal, utilizamos Datalink. Ahí les comenté hace rato el precio del plan que pagamos y en general pues es bastante bueno y sí hay que decir que hay proveedores bastante buenos de fibra óptica. No llegamos a utilizar como tal CanTV, que es el proveedor pues, más popular de todo el país, pero sí otros proveedores específicos de fibra óptica que fueron bastante buenos y bastante satisfechos por esa parte. Nos pregunta también, y sobre todo, ¿qué tal esos grandes edificios y la crisis de hoy en día? Ascensores funcionando, los vecinos en realidad se preocupan por mantener los edificios habitables. Entonces, sí es un tema bastante complicado. No diría crítico, pero sí a destacar. Complicado es la palabra. Donde nos quedamos, que fue en Sparta Suites. Ahí, por ejemplo, habían 1, 2, 3, 6 ascensores, 7 ascensores. Sí, habían 7 ascensores, los cuales, lo que estaban cerca al ala donde nosotros nos estábamos quedando, funcionaba, era
Uno, Sí, uno o dos, porque uno o dos. habían dos normalmente funcionando, pero uno siempre se dañaba y terminaba quedando uno solo. Ahora tiene un 2,5. montón de apartamentos para que solo un ascensor en muchos momentos funcione solamente, pues se queda bastante corto y sí nos tocó esperar varias veces. A mí me da ansiedad y bajar las escaleras al final, pero bueno, Además son 16 pisos, sí, hermano, pues digo, 16 son muchos pisos. apartamentos, pero a pesar de que son muchos apartamentos, no es mucha gente. La verdad es Ah, que se nota que hay muchos apartamentos que no están habitados, tanto ahí como en la mayoría al final de conjuntos en la isla de Margarita. Era muy común en la noche, por ejemplo, pasar por algún lugar y ver cómo la mayoría de los lugares tienen las luces apagadas totalmente, o sea, la mayoría de apartamentos con luces apagadas, lo que te da a entender que pues, no hay nadie ahí. Entonces sí es una cuestión bastante complicada y sí depende mucho de la residencia como tal en la que estés, si se preocupan o no por mantener las cuestiones habitables. Porque sí me ha tocado ver pues apartamentos que no tienen ningún ascensor funcionando, o sea, apartamentos de 10 pisos y ningún ascensor funcionando, por ejemplo. Sí me ha tocado ver lugares en los que no les llega pues nadita de agua, o sea, no se organizan por el tema del agua también. Su infraestructura está bastante deteriorada, como puede ser también otros centros comerciales que vimos que están bastante deteriorados también. Entonces, sí depende más específicamente de la residencia donde te vayas a quedar. Entonces, si alguna vez vas a comprar o alquilar algo, pues pregunta todo eso en esa residencia específicamente, a ver cómo está la cosa. Sin duda es muy importante. ¿Qué tal ser un trabajador remoto en una isla como Margarita? ¿Cómo hacen para organizarse y enfocarse en el trabajo con tantas distracciones? Fácil, no trabajamos y ya. oye, Mentira. somos gente responsable. Sí, bueno, al final nosotros principalmente trabajamos durante la semana y aprovechamos full los fines de semana, que son nuestros días libres. Después comenzamos a aprovechar un poquito las noches también para poder salir y conocer un poco cómo es la vida nocturna del margariteño, no tanto en el pueblo, sino en zonas más urbanas, zonas para rumbear y eso. ¿Ok? Entonces, bueno, por tu suerte, que espero que ya hayas visto este video, pero si no lo has visto, ahí se los voy a dejar por aquí arriba, en el que visitamos lugares nocturnos en la isla de Margarita y la pasamos súper increíble, rumbeamos un montón. Sin duda tienes que ver ese video, no Rompíamos se lo una sola pierdas. noche. Pero fuimos como a 3 discotecas, fuimos a 3 discotecas, eso cuenta. Una sola noche, ok. Pero bueno, entonces sin duda ese video pues lo tienes que ver. Entonces bueno, eso fueron en cuanto a las preguntas específicas. Obviamente si tienes más dudas, si tienes más preguntas, siempre puedes dejarla aquí en comentarios y haremos el esfuerzo para responderte y poder ayudarte. También está la opción de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como TikTok, como Casi Nómadas, en el que también pues, podemos responderte más rápidamente al final. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda darle pulgar arriba y tenemos más videos interesantes en el canal, así que date una vuelta por él. Saludos y hasta luego.